Y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos en nuestro webinar retomando después del verano y el día de hoy tenemos a una invitada especial. Nos acompaña nuestra colega Tatiana Carreño. Tatiana es subdirectora del programa técnico del Consejo Colombiano. Consejo Colombiano es nuestra entidad similar al CES, pero en Colombia. Y desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible han liderado esta importante publicación del caso de negocio LEED, que es un poco lo que vamos a presentar hoy. Tatiana nos va a contar los resultados más relevantes de este estudio. Es una segunda edición, se hizo ya una primera en el año 2020, si no ya luego me corrige Tatiana. Y vamos a ver un poco este caso de negocio en Latinoamérica. Participaron proyectos de Colombia, México, Chile y orgullosamente también ecuatorianos. Hoy tenemos audiencia primaria de Ecuador, Tatiana. Sin embargo, siempre se suma gente de la región a nuestra red que te estará escuchando. Antes de darte la palabra, les presento a Tatiana. Tatiana es ingeniera sanitaria y ambiental, tiene una maestría en consultoría e ingeniería civil, profesional LEED-AP, BDMAC, LEED Fellow, profesional avanzada en Casa Colombia, UHGBC Faculty, y tiene 15 años de experiencia en consultoría de gestión de agua, procesos de commissioning, asesoría LEED y construcción sostenible en general a nivel de Colombia y de España, en donde realizó su maestría. Con esta pequeña introducción y antes de darte la palabra, contarles a todos nuestros oyentes que Tatiana nos va a contar un poco sobre las conclusiones de este estudio y al final tendremos un espacio de preguntas, dudas, comentarios. Si quieren dejar preguntas en el chat mientras ella realiza la presentación, bienvenidos. Y si no, al final podrán levantar la mano y hacer la pregunta o comentario directamente a Tatiana. Con eso, Tatiana, te doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, muy buenos días y muchas gracias al CES por esta invitación. ¿Ahí me están escuchando bien? Perfecto. Sí, perfecto. Vale, ya voy a compartir de una vez pantalla para entrar en materia. Díganme, por favor, cuando la estén viendo. Ahí estamos viendo ya la pantalla completa. Gracias, Tatiana. Listo, perfecto. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a CES por esta invitación. Para nosotros pues es muy importante poder hacer difusión de estos resultados y pues además que Ecuador, como mencionaba Soledad, participó también en este estudio con proyectos y pues también compartiendo cuál ha sido el avance a nivel de sostenibilidad en el contexto como más de cada uno de los países. Este estudio pues también contó con el apoyo del GBCI y del USGBC, de SUME, Sustentabilidad para México, como les mencionaba, de CES y de GBC de Chile, o Chile GBC, y del GBC de Guatemala, ¿vale? Y también pues contamos con el apoyo de nuestros patrocinadores, Carlota, Viva y Corporación Favorita. Como mencionaba Soledad, bueno, en 2020 arrancamos a realizar el estudio, a hacer las entrevistas y ese estudio, el primero, se publicó en 2021. ¿Vale? Esa fue como la primera edición del caso de negocio LEED para Latinoamérica. En esa edición, que también la encuentran pública, participaron proyectos de Colombia y de México. Y pues algo muy bueno que tuvimos en esta nueva edición es que tuvimos la participación de más países y ya veremos con el tiempo cómo cada vez más países se empiezan a sumar. Y pues bueno, este estudio no hubiese sido posible sin el apoyo y la participación de varias personas, varias empresas, entre ellos pues proyectos que desarrollaron y cumplieron como con sus también, que estuvieron apoyando bien de varios de estos proyectos, quienes nos dieron entrevistas, los que nos aportaron información en ese estudio.
Bueno, el caso de negocio se compone de estos capítulos que ven ustedes aquí en pantalla. Vamos a arrancar con una visión del USGBC GBCI para el mercado de lead. Estos son palabras de Peter Templeton, CEO del USGBC GBCI, donde reconoce pues el avance importante que ha tenido la región. Pasamos un resumen ejecutivo por si a alguien pues le interesa llegar directamente como a unas conclusiones muy puntuales, y ya luego pues arranca como el desarrollo completo del documento. Pasando por la metodología del estudio, ahí sí me voy a detener ahorita para explicarles un poco en qué consistió. Cifras e impacto de la certificación LEED en Latinoamérica, con el comportamiento pues a nivel de todos los registros, certificaciones, profesionales, etcétera. Luego pues un capítulo que nos gusta mucho y es ¿por qué? ¿Por qué se están certificando los proyectos? Aquí en este capítulo Tatiana, ¿me escuchas? a nivel de por qué la certificación, que les mostraré un poco más Tatiana, adelante. Tatiana, ¿nos escuchas? Estamos escuchándote un poco cortada. Tal vez estás con algún problema de conexión. No sé si tal vez le apagas a tu cámara para darle una conexión más estable a la presentación. ¿No me estaban escuchando? Estamos escuchándote cortado, esta última parte y en algunos momentos cortada. Entonces, no sé si puedes tal vez revisar conexión o tal vez apagar tu cámara y así tenemos mejor conexión para escucharte. Dale, perfecto. Acá apago cámara y me cuentas, porfa, si persiste el problema. Ahí me están Ya, escuchando bien. ahorita te escuchamos bien. Sí, correcto. Listo. Dale, perfecto. Cualquier cosa me interrumpen. Muchas gracias. Entonces, les estaba comentando que en el capítulo sexto veremos como las principales prácticas de construcción sostenible en cada una de las como temáticas, en iluminación, en agua, en energía y así sucesivamente. Luego pasamos a un capítulo que es pues muy importante a nivel de cuáles son esos modelos de negocio y a raíz de esto cuáles son esas inversiones adicionales y periodos de retorno que están teniendo los proyectos. Pasamos a unos beneficios percibidos por todos los proyectos que participaron en el estudio, retos y oportunidades para los proyectos. Y luego tenemos un capítulo que involucramos como capítulo nuevo en esta versión del estudio y es más allá del LEED BDMAC, donde incluimos proyectos de otros esquemas o adaptaciones de certificación como LEED para operación y mantenimiento o LEED para interiores, etcétera, para que también como que tuviéramos algunos hitos frente a estos otros esquemas. Y ya para finalizar el estudio, tenemos el impacto percibido de LEED en los países de la región. Este capítulo ya va país a país. Cada país pues ha tenido ciertas dinámicas que han sido distintas y eso también obedece a cómo pues ha podido como transformarse en términos de beneficios financieros, de política pública para lo que es la sostenibilidad en la edificación. ¿Listo? Entonces, ese es el contenido de la publicación. Pasamos ahora a la metodología del estudio. Nosotros contamos con 25 proyectos que suman poco más de 830,000 metros cuadrados de área construida que se hayan certificado LEED BDMAC en Colombia, México, Chile y Ecuador. Aquí pues tuvimos unos criterios interesantes o importantes, mejor dicho, para poder como comparar estos proyectos. Y uno de esos es que tendrían que haberse certificado en los últimos 5 años y que por lo menos tuvieran un año de operación. De estos 25 proyectos, el 72% eran versión 3 o versión 2009, como también se le conoce, pero en estos de la versión, al tenerlo de los últimos 5 años, eran proyectos que ya contaban con la adenda de energía. Esta adenda de energía lo que hizo es que versión 3 fue un poco más comparable con versión 4 cuando fue pues su lanzamiento. ¿Listo? Y el 28% restante, pues sí eran ya versión 4, no tuvimos ninguno en versión 4.1. Y toda la información la tuvimos por medio de entrevistas
Teníamos 3 tipos de entrevista: entrevista al consultor, entrevista al propietario que desarrolla el proyecto y entrevista al propietario quien opera el proyecto. También obtuvimos información pues del directorio público del GBCI, los scorecards que están públicos y casos de éxito que nos comparten los mismos proyectos. Dentro de las tipologías de certificación, el 60% era LEED BD+C, que es en las tipologías de edificación nueva, hospitales, hoteles, y el 40% LEED BD+C Core and Shell, que es para núcleo y envolvente, en tipologías principalmente de oficinas y comerciales. Adicionalmente, como les mencionaba en el capítulo de Más allá del LEED BD+C, tuvimos 5 proyectos que, como les comentaba, marcaron hitos importantes en otros esquemas de certificación. Estos proyectos están ubicados en Colombia, México, Guatemala y Ecuador. Y de cada uno, pues ustedes van a encontrar un poquito más detallada la información en el documento. Aquí a la derecha ven cuál fue la distribución en cada una de estas como tipologías específicas. Entonces tuvimos un grueso de proyectos de tipo oficina, seguido de proyectos comerciales, proyectos de gobierno o de salud y alojamiento, y luego en menor proporción educativos y residencial. En el capítulo de cifras e impacto, van a ver como esa evolución que ha tenido el sistema de certificación desde su llegada a Latinoamérica alrededor de 2008. Hemos tenido como un crecimiento muy constante con algunos picos marcados asociados principalmente a las actualizaciones y a las nuevas versiones. Pues en 2016 tuvimos la llegada de versión 4 y la adenda de energía, y eso hizo que muchos proyectos tomaran una decisión, en algunos casos temprana, de registrarse antes de que pues tuvieran los cambios, por lo que ya habían avanzado de pronto en diseños, en viabilidades, etcétera. Y pues eso hace que en 2017 pues se haya tenido una cifra pues mucho menor. Muchos de estos se concentraron en 2016. Perdón. En 2020-2021 vemos el efecto de la pandemia con una reducción en algunos de estos registros, pero pues la tendencia vuelve a pues como a reactivarse a partir de 2022, y en 2023 pues tuvimos el registro más alto. Para 2024 pues evidentemente se prevé un pico por la adenda de energía que salió en marzo de este año. Entonces, eso pues suele ser siempre como una tendencia cuando hay una actualización de este tipo. En términos de también registros en todo el territorio latinoamericano, tenemos pues Brasil, México, Colombia y Chile como los países que más proyectos tienen registrados, y luego pues también tenemos Perú, Costa Rica, Panamá, Argentina, y así pues tenemos distintos países que también han ido como evolucionando en estos cantidad de proyectos, y también está Ecuador. Y algo interesante es que de estos proyectos que han certificado, la mayoría, más del 50% proyectos, están en los niveles más altos, que son oro y platino. Esto pues ya de entrada nos muestra una tendencia muy interesante frente a un esquema que es voluntario, ¿no? Certificarse LEED es algo que pues que se hace muy desde la voluntad, pero que además los proyectos están logrando llegar a unos umbrales pues bastante altos. A nivel de los profesionales que tenemos en la región, profesionales acreditados en LEED, tanto LEED Green Associate como LEED AP con especialidad, también tenemos pues repartidos en todo el territorio: México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Panamá, son los países que más registran profesionales acreditados. Y de estos profesionales acreditados, 24 tienen el reconocimiento LEED Fellow, que también pues están en diferentes partes del país, y cada año pues se van a ir nombrando nuevos LEED Fellows en el mundo. A nivel de las empresas, hay 8 empresas designadas como LEED Proven Provider. Esto es una designación para consultores que han demostrado una trayectoria, una experiencia y una documentación LEED de alta calidad. Bueno, pasamos a este capítulo que, como les comentaba, es
pues es bien interesante y es porque se certifican los proyectos. Aquí ustedes ven como unos quotes literal de lo que nos respondían los proyectos. Entonces tenemos por responsabilidad ambiental y compromiso con el país, porque se refleja el compromiso con el medio ambiente, con las personas, porque y esta es una de las que más se repetía, porque es el sistema más reconocido, por imagen, rentabilidad, porque reconocieran nuestro ímpetu de cuidado y consideración ambiental, porque se busca que los proyectos tengan esos estándares de sostenibilidad en eficiencia, espacios verdes, que sean amigables con el usuario, y esto es otra tendencia también que se veía en el por qué. Sabemos que existen muchos sistemas de certificación en el mundo, pero LEED es un sistema de certificación en sostenibilidad integral, que por un lado pues está todo lo que es eficiencia, que es muy importante, pero también tenemos todo lo que es más estos espacios naturales, la relación con ese entorno natural y urbano, la biodiversidad y también pues la parte de las personas, el confort, la comodidad, el bienestar, espacios saludables. Y pues también, ¿por qué no? Es una herramienta de mercadeo al ser un proyecto, en este caso del que respondió Residencial, nuevamente por el reconocimiento, y aportar a la ciudad con un proyecto con los estándares ambientales más altos. LEED es un sistema de certificación que, como ustedes saben, pues es riguroso también. Y LEED pues viene de liderazgo. Entonces, eso también es algo que reconocen muchos de estos proyectos que participaron en el estudio. A nivel de las principales prácticas, no voy a entrar como en detalle de cada uno de los como subcapítulos. Aquí pues también les recomiendo que puedan acceder a la publicación. En términos generales y comparando con 2021, vemos como pues un aumento en ciertas tendencias a nivel de tecnología que se venían implementando y cada vez pues tenemos una mayor proporción de proyectos que implementan ese tipo de tecnologías. Entonces vemos, por ejemplo, en iluminación, temas de iluminación tipo LED, temas de control de vacancia, de horario, de luz natural, bueno, distintos esquemas de automatización a nivel de la iluminación. Ventilación, pues tenemos también mucha presencia de lo que es ventilación natural y a nivel de climatización también. Tenemos algunos proyectos que tienen acondicionamiento natural y luego pues también tenemos quienes utilizan acondicionamiento de tipo mecánico. Hidrosanitario, esto sí ya es un 100%, los proyectos utilizan aparatos sanitarios ahorradores. A nivel de paisajismo, hay bastante uso de especies nativas que reduzcan como ese consumo a nivel del riego. A nivel de la envolvente también se está viendo una priorización de estrategias pasivas y de bioclimática para poder determinar la envolvente más adecuada al contexto de cada uno de los proyectos. En fuentes de energía, un uso a nivel de paneles y en otros aspectos de sostenibilidad, hemos visto en algunos proyectos que están dejando ya como herramientas para una operación correcta. Entonces están dejando ya unas políticas de COMS, unos temas también a nivel de los residuos, de las futuras adecuaciones, y pues sigue como primando proceso integrativo en el diseño. Entonces, bueno, eso por nombrar algunas de las estrategias utilizadas. Bueno, pasamos a una parte pues muy importante del estudio, que son pues los números, ¿no? Los costos. Y en este caso, pues en promedio la inversión adicional en los proyectos para lograr la certificación LEED es de 1.39, teniendo en cuenta que tuvimos una desviación estándar de 0.023. De esta conclusión hay que hacer zoom en ciertos temas. Por ejemplo, y yo creo que por aquí, ejemplo, vemos que hay una gran cantidad de proyectos, más del 60% de los proyectos indica que no tuvo o que fue menor del 1% esa inversión adicional. En los proyectos que entrevistamos, muchos de estos proyectos mencionaban que a través de un proceso integrativo y a través de un proceso de toma de decisiones temprana, pues no se tuvieron sobrecostos hacia adelante, porque todas esas decisiones al tomarse temprano, pues llevaron a que pues se tuviera como pues unos del diseño, de los equipos, de los sistemas a implementar, etcétera. ¿Listo? Y luego, pues aquí también tuvimos, perdón, listo.
Aquí tuvimos unos proyectos que sí tuvieron una mayor inversión adicional y en casos también muy puntuales, aquí recuerden que como participaron, se vieron afectados por la... Y de estos proyectos, pues esto también llevó a que, y ya vamos a pasar a la siguiente gráfica, a que temas como el periodo de retorno se vieran afectados porque justamente coincidieron su momento de, como de inauguración o de, pues ya de ocupación que, pues, que nos encontramos como en este momento en el mundo. El 81% de los proyectos indicaron un periodo de retorno inferior a un año. Esto es un dato pues bastante interesante cuando hablamos de sostenibilidad porque desde LEED se promueve el triple principio, ¿no? Que es las 3 P's, People, Profit, Planet, o en español, personas, planeta y plata. Entonces, aquí la parte económica y ver que de todas estas mejoras que se le hacen a los proyectos, de todas estas inversiones que se hacen en sostenibilidad, en menos de un año estamos teniendo en la mayoría de los casos un retorno de la inversión. Luego, pues aquí también tenemos, como les mencionaba, los proyectos que por algunas condiciones pues ajenas al mismo proyecto, pues tuvieron como un efecto un poco más tardío a nivel del retorno de la inversión. ¿Y cuáles son estas inversiones adicionales? Aquí pues tenemos costos directos y costos indirectos. A resaltar en los costos directos, perdón, está los temas de la envolvente, temas de aislamiento, a nivel hidráulico, lo que es como la doble red para Tatiana, manipular las aguas grises, nuevamente te estamos independiente de perdiendo. las aguas servidas. Tatiana, nuevamente te estamos cortando, te estamos teniendo un poco cortada la voz. Esta última parte, porfa, si lo puedes retomar. Dale, claro que sí. Yo lo que pasa es que como estoy en hotel, de pronto es la red de acá. Puede ser. Entonces, bueno, permíteme a ver. Bueno, les estaba comentando sobre los costos directos con lo que es pues mejorar la envolvente en términos de materiales aislantes, a nivel hidráulico, la doble red, sistemas de tratamiento, temas de paneles solares, temas de eficiencia a nivel de equipos y todo lo que corresponde a ventilación. Y en los costos indirectos están todas estas consultorías que muchas veces son adicionales por pues la misma certificación LEED, temas de bioclimática, modelaciones, comisionamiento y pues todo lo que corresponde a la certificación con el GBCI. A nivel de los beneficios percibidos, y acá pues también teniendo en cuenta el caso de negocio del 2021, se han invertido estos dos últimos beneficios, que son mejor salud y bienestar para los ocupantes con un 93% y menores costos de operación con un 86%. Esto pues también quizás se explica con el post pandemia, donde pues a nivel mundial se tuvo como un efecto importante a nivel de priorizar la salud y bienestar de las personas y en los proyectos LEED se reconoce que eso es el principal beneficio de los proyectos. Evidentemente los menores costos operacionales pues siguen siendo estos beneficios, pero el ver cómo cambió la prioridad, pues como les menciono, vemos que puede ser un efecto de la pandemia. Muy de cerca pues está mayor valorización del activo, facilidad en la operación y luego estos tres últimos beneficios pues están muy asociados a modelos de negocio para venta o renta del edificio, donde pueden llegar a clientes especiales, tienen una comercialización más rápida o incluso, y esto es una proporción muy baja de los proyectos, pero sí es interesante, se tuvo un cobro adicional por metro cuadrado por estar certificados. Ya específicamente a nivel de los consumos de agua y de energía, en promedio, el total de proyectos espera ahorros del 31% en energía y 53% en agua potable. De estos proyectos, los que son platino, evidentemente para ser platino necesitas tener pues unos umbrales más altos. Ellos esperan tener ahorros
del 46% en energía y del 78% en agua. Acá en la gráfica lo ven un poco más desglosado a nivel de las tipologías, en Core and Shell, en Healthcare o Salud y en New Construction o Edificación Nueva, y aquí también metimos alojamientos u hoteles. Entonces, estos son los que presentan mayor ahorros a nivel de agua y a nivel de energía. Ya un poquito para ir como concluyendo los retos y las oportunidades. Digamos que acá algo que también hemos visto diferente a lo que veníamos en 2021 son los temas ESG o ASG, que son asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, donde estamos viendo que el 88% de los proyectos reconocen el aporte que hace la certificación a estos compromisos, entregando distintos que se alinea a unos cumplimientos de metas de descarbonización que tienen las empresas. Luego, asociado a beneficios financieros e incentivos, por ejemplo, tributarios o técnicos que se han ido como desarrollando en cada uno de los países. De todos estos proyectos que participaron en el estudio, el 28% solicitó y logró algún tipo de beneficio, como les menciono, financiero o técnico en el proceso. Y esto es algo que va a ir en crecimiento. Entonces, vemos que también es bastante pues positivo esta oportunidad para que más proyectos puedan acceder a este tipo de incentivos y para que cada vez más países vayan desarrollando estas distintas oportunidades para movilizar el sector. En cuanto a los retos, el mayor reto identificado, que esto también es bien interesante, es la comunicación de la sostenibilidad. Y es que todavía nos encontramos, por un lado, con una resistencia al cambio en algunos de los clientes de los proyectos que participaron, y luego lo otro es cómo lo transmitimos a su usuario final. Como que quizás nos cuesta poder tangibilizar varios de estos beneficios a ese usuario que quizás está adquiriendo vivienda o adquiriendo oficina o, bueno, cualquiera de estos proyectos. A nivel de los retos técnicos, pues estos sí continúan siendo los mismos del 2021, que son los temas de garantizar la calidad mínima del aire interior y optimizar la eficiencia energética en los proyectos. Incluido lo que es la especificación de la envolvente. Y pues también para tener en cuenta los materiales con atributos de sostenibilidad siguen siendo retadores, sigue siendo difícil de encontrar. Hay lugares en los que, pues por la ubicación, por de pronto la forma en la que se comunican este tipo de, pues de atributos, todavía no es tan clara para los proyectos, para los que están especificando o comprando este tipo de materiales, o en algunos casos pues no se encuentra disponible esta información. Entonces aquí también pues son retos que se pueden convertir en oportunidades, y acá nos acompañan de pronto fabricantes o proveedores de este tipo de productos, pues hay que pues mejorar esa comunicación a nivel de la transparencia y de cómo yo manifiesto cuáles son esos atributos de sostenibilidad. Como conclusión también de esta parte es que todos los desarrolladores manifestaron que continuarán certificando proyectos LEED en el futuro. Entonces esto también, cuando uno habla a nivel del producto, pues es un nivel de satisfacción bastante alto. El continuar, pues ya lo hice una vez, ya no tengo marcha atrás, ya lo seguiré haciendo de ahí en adelante. De esto, pues les preguntamos cuáles son esos aspectos a repetir en otros proyectos. ¿Cuáles fueron esas lecciones aprendidas? Por acá nos manifiestan iniciar el proceso en etapa temprana. Esto pues también se los recomiendo porque es lo que garantiza la costo efectividad. Darle prioridad al usuario final. Este específicamente lo recuerdo, fue un proyecto hospitalario. La filosofía corporativa que implica la certificación es valiosa. Entonces, fíjense también cómo, pues, más allá de una certificación, es una herramienta que muchas empresas ya han ido como incluyendo en su ADN, encontrando en LEED un aliado que nos ayuda pues a ir en el camino de una sostenibilidad con enfoque integral.
La planeación y disciplina financiera, la visión de un proyecto integrado y holístico, la organización y planeación de la certificación integral al desarrollo del proyecto mismo. Este me encantó, la certificación seguro se va a repetir. La rigurosidad en la escogencia de los materiales, la buena ejecución ambiental durante la obra, en general coordinación entre los distintos equipos del proyecto fue muy positivo. Aquí cabe resaltar que para varios de los proyectos esta era la primera vez que se enfrentaban a certificación y luego pues para los demás ya tienen como un largo recorrido acá. Y pues muchos de estos proyectos que se enfrentan al LEED por primera vez encuentran herramientas que independientemente de la certificación van a continuar implementando, como es el proceso integrativo. Ya para también ir cerrando el documento, tenemos este capítulo que les mencionaba, más allá del LEED BD+C, y por parte de Ecuador participó las oficinas de Perkins Eastman con la certificación LEED in Interior Design and Construction, versión 4, lograron nivel oro. En el documento, como les menciono, pues van a encontrar un poco más de los detalles, y aquí pues también hay otros proyectos en otros esquemas. Está el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, que es LEED Zero Energy, la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, LEED O+M, recertificado ya ahora último en nivel platino. Condado Naranjo, que es una comunidad existente, LEED for Communities en Guatemala. Y el portafolio de proyectos de FINSA Ingeniería y Construcción, quienes utilizan la adaptación de LEED Volume o por volumen en México. Y aquí les dejo el QR para que puedan descargar la publicación, lo pueden compartir. Solo les pido que por favor compartan el link, no compartan el documento para que no generemos una huella digital por el PDF. Muchas gracias. Espero que sí me hayan podido escuchar bien. Ya para pues lo último, solamente dejarles una pequeña invitación a Construye Sostenible. Esto es un evento gratuito y virtual que tendremos el 20 de noviembre y pues los invito a que se puedan registrar. Vemos que algo importante que se viene trabajando es pues sí la carbono neutralidad, pero también hay que ir un poco más allá. Hay que ver qué nos espera después de ese neto cero a nivel también de ese aporte a la biodiversidad. Y de ahí, pues, que vamos a tener un enfoque importante en resiliencia, innovación y sostenibilidad en el evento. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir y me cuentan si hay preguntas. Muchísimas gracias, Tatiana. Igual, si no alcanzaron a escanear el QR, en el chat les dejé el link para que puedan descargar el estudio. Creo que es importante que puedan, si bien Tatiana nos dice un resumen, creo que si es que tienen algún interés particular sobre un tema, pueden indagar en este documento. Recordarles que si tienen preguntas, pueden levantar la mano y o si no, pueden dejarlas en el chat. Veamos si se anima alguien y si no, mientras tanto, yo sí te tengo una pregunta. Quiero aprovechar que estás tú y seguro conoces mucho de los diferentes casos. Nos contaste que el tema del porcentaje de proyectos que accedieron a incentivos era el 28. Me parece súper alto, considerando que desde el estudio o desde los casos particular en Ecuador no había tal. Entonces, no sé si es que quieres o puedes contarnos alguno de los incentivos que tuviste en este caso, que crees que puedan ser interesantes conocerlos, que tuvieron estos edificios ya como parte del aporte del gobierno nacional como política. Claro que sí, mira, aquí hay definitivamente el tema del contexto local, pues pesa mucho en estas cifras. En Colombia específicamente tenemos incentivos tributarios asociados a gestión eficiente de la energía y también entra el tema de fuentes no convencionales de energía. Entonces, los proyectos que tienen elementos, equipos o incluso servicios como una consultoría en bioclimática, pueden acceder a estos incentivos tributarios que lo permite la ley. Y ahí, Micho, no es que exista incentivos por ser LEED.
el incentivo existe por gestión eficiente de la energía, solo que LEED sí se convierte en una herramienta que nos ayuda a documentar cuál es esa gestión eficiente de la energía cuando hacemos una modelación energética. Entonces, muchos de los proyectos que a lo mejor están trabajando temas de envolvente, por ejemplo, que no es tan evidente que sea eficiente, pues porque depende mucho de cómo se diseña y cuál es el contexto, pues a través de esa modelación energética que nos pide LEED, pueden documentar estos distintos ahorros. Y luego lo otro que también existe son beneficios financieros. Entonces, hay distintas entidades financieras. En Colombia específicamente tenemos 6, si no estoy mal, que ofrecen créditos constructor o créditos pues para el constructor, créditos verdes, por certificarse. Entonces, les mejora la tasa y pues eso también hace como muy llamativo el tema de la certificación. Específicamente el tema de beneficios e incentivos para nosotros ha sido un gran transformador. Es lo que ha hecho también que de cierta manera podamos atravesar esa barrera del costo, que de cierta manera se traía como ese mito de que pues cuesta más, es sostenible, y hemos hecho distintos escenarios. Bueno, ¿qué pasa si ponemos un vidrio con coeficiente solar? Bueno, como con los aspectos que se necesitan, que de entrada pues puede ser un costo inicial más alto, y cuando hacemos el ejercicio a nivel de los incentivos tributarios pues sale más barato. Entonces eso también nos ha ayudado pues a desmitificar el tema de sostenibilidad y también a considerar otro aspecto que desde el ITS se promueve mucho, que es el análisis del costo de ciclo de vida. Entender que el costo inicial es solo un pedacito de lo que es analizar todos esos costos. Cuando tenemos un envolvente eficiente, vamos a tener una menor como carga a nivel del sistema mecánico, por ejemplo, el sistema HVAC. Y eso es algo que se va a multiplicar en los, no sé, 60 años que esté la edificación operando. Entonces, ahí es donde ese ciclo de vida, pues, tiene que empezar a tomar una relevancia importante en el momento de tomar decisiones y, pues, ser sostenibles realmente no solo por responsabilidad, sino también por economía, pues, es la solución. Gracias, Tatiana, clarísimo. Creo que por nuestro lado, digamos, a nivel nacional en Ecuador, estamos un poco más acercados a la realidad de los incentivos financieros. Desde la banca privada existen ya estos incentivos. Por ahí falta darle un poco más de fuerza a lo que es la certificación LEED, o tal vez no certificación, pero un parámetro, como hablabas del parámetro referente a la energía, ¿no es cierto? Creo que eso puede ayudar mucho en la parte un poco a nivel de gobierno nacional. Todavía falta un poco. Hay gobiernos locales que lo están tratando de hacer, pero es, digamos, un largo recorrido el que nos queda. No sé si es que hay preguntas, si quieren levantar la mano, quieren aprovechar la presencia de Tatiana para hacer alguna pregunta particular del estudio, de la metodología, de lo que nos acaba de presentar. Veamos si se anima alguien más. Y si no, Pues, yo también. yo quisiera Dime. agregar algo, perdóname, no es una pregunta, sino también comentarles los siguientes pasos, porque pues usualmente me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con los proyectos existentes? Y efectivamente vamos a arrancar también el caso de negocio de LEED para operación y mantenimiento. Entonces aquí aprovecho para invitarlos a que se unan y participen desde Ecuador. Yo sé que también han tenido pues un recorrido muy interesante a nivel de LEED, entonces pues ojalá podamos contar con proyectos que se hayan certificado LEED o más M en versión 4.1. Gracias, Tatiana. Qué valioso tener también el tema de operación, y que creo que es súper valioso de la certificación LEED, cómo está ya yéndose también a incluir toda esta parte desde el inicio, ¿no es cierto? Obligarnos un poco a esto. Francis nos dice felicitaciones por todo el desarrollo. Parece que no hay más preguntas. Tal vez para cerrar, yo sí tengo un comentario slash pregunta. Estamos nosotros viviendo en Ecuador uno de los mayores veranos y sequías. Entonces, nos comentaste un poco, analizando el estudio primero y el segundo, que hubo este periodo de pandemia, ¿no es cierto? ¿Cuál crees tú que es el beneficio, viendo todas estas cifras, en casos como pandemia, en casos como esta sequía que nos tiene con horarios de luz, con cortes de agua?
¿cuál crees que es tú el beneficio de estos edificios frente a edificios que no tienen estos parámetros? Directamente, ¿cuáles serían para ti los más importantes? Gracias, Soledad. Eso justo sí es algo que se vio en la pandemia, y es que los proyectos LEED son proyectos ventilados. Eso pues hablando específicamente del caso de la pandemia. Entonces, específicamente en Colombia, cuando surgió como una ley, una resolución, un decreto, no recuerdo cómo se llama, para que los proyectos pudieran volver a abrir, volver a ocuparse, uno de los requisitos es que estuviesen ventilados. ¿Y cuáles fueron los primeros proyectos en activarse? Pues eran proyectos LEED. Y además LEED generó distintas herramientas con lo de Safety First, que también ayudó a que los proyectos, específicamente recuerdo el caso de un colegio, en demostrar que pues la seguridad primero, y pudo abrir sus puertas a los estudiantes. Entonces, de cierta manera, pues LEED permite tener proyectos preparados para ciertas eventualidades. Ahora nosotros también estamos pasando por una situación crítica por lo mismo a nivel de sequías. En Bogotá estamos teniendo racionamientos de agua, pues porque somos países altamente vulnerables al cambio climático. Dependemos del agua para la energía, además, entonces pues no podemos pensar en una crisis de una cosa sin pensar en la otra. Y los proyectos LEED de entrada tienen pues esos criterios a nivel de bajo consumo de agua, bajo consumo de energía. Entonces son proyectos que ya de entrada le están aportando pues a estos objetivos. Aquí pues también la invitación que se podría hacer es que LEED también, los proyectos LEED nos pueden llevar a mejorar ciertos hábitos, ¿no? Porque cuando arrancó el racionamiento en Bogotá, algo curioso que nos pasó es que el tercer día del racionamiento se registró el consumo más alto de agua, que parece ilógico, pero pensándolo realmente no es tan ilógico. Si a uno le dicen, mañana te quito el agua, pues ¿qué haces hoy? Recoges, y recoges agua potable, y recoges agua potable. Y al día siguiente te la vuelvo a colocar. ¿Qué haces? Pues botas lo que recogiste. Entonces, aquí también los proyectos LEED llevan a que uno como usuario cambie sus hábitos, a que si el lavamanos se cierra porque tiene su sensor, pues cuando ya tú vas a tu casa y abres, porque es manual, te vas a acordar de cerrar. Porque vas a preferir a lo mejor caminar, usar la bicicleta, o sea, sí mejora ese tipo de hábitos, y creo que eso es algo que todavía nos hace falta masificar para generar más conciencia, y que todos podemos aportar a que pues podamos atravesar esa crisis que estamos viviendo en estos momentos. Gracias, Tatiana, qué importante tu respuesta, y ya se animó William a hacerte una pregunta, así que William, por favor, abra su micrófono y puede realizar su comentario o pregunta. Sí, bueno, muy buenas tardes. Realmente felicitaciones a Tatiana por la exposición. No, obviamente está presentando el informe, pero no sé si en este informe se está tratando todo lo que tiene que ver con las edificaciones que hay que restaurar o que hay que reconvertir, porque hablamos mucho de edificaciones nuevas, pero tenemos muchas edificaciones en existencia, y por supuesto que la reconversión de esas edificaciones es muy importante si nosotros queremos realmente reducir la huella de carbono producida por las edificaciones en las grandes ciudades o en las grandes metrópolis. Básicamente esa sería la interrogante, si en el informe es tratado la parte de la reconversión como punto importante de las grandes edificaciones ya existentes. Muchas gracias, William, por esa pregunta. El estudio se enfocó específicamente en LEED para diseño y construcción de edificaciones nuevas y renovaciones mayores. Entonces, sí hubo un proyecto de renovación mayor, que era un proyecto patrimonio, creo que patrimonio histórico, que tuvo como una reconversión y se certificó LEED, pero no te puedo hablar de una muestra representativa, ¿vale? Aquí, mucho, sí se puede revisar ese tema, solo que tendría que entrar dentro de la renovación. Nuevas y mayores renovaciones. En el próximo estudio que vamos a hacer del IDO+M, ahí sí vamos a incluir pues netamente proyectos existentes que sea o no que hayan hecho una reconversión, que hoy día tengan, bueno, que durante la certificación hayan demostrado un desempeño que sea
sostenible, eficiente, etcétera. Entonces, ahí vamos a ver como ese otro panorama. Lo cierto también es que no habíamos hecho ese estudio antes, el de edificios existentes certificados, porque todavía no se tenía como esa muestra representativa en Latinoamérica, no había un gran volumen de proyectos para operación y mantenimiento. Hoy día ya tenemos una cantidad importante, entonces por eso es que hasta este momento pues vamos a tener como este estudio en operación y mantenimiento. Bueno, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, de aquí de Venezuela, lamentablemente las construcciones nuevas prácticamente está paralizado. Tenemos muchas edificaciones en existencia y bueno, yo pertenezco al Consejo de Construcción al Consejo Venezolano de Construcción Sostenible y bueno, nuestra intención también es trabajar mucho con la parte de las edificaciones ya existentes, ¿no? Muy importante. Gracias, William, gracias, Tatiana. Justo el edificio que comentaba que está considerado en el estudio es uno de los casos de Ecuador, que fue la intervención, incluso ustedes saben que el casco colonial de Quito es patrimonio, entonces además de intervenir en un edificio existente, tenía que cumplir con todos los requisitos patrimoniales que implica la normativa local. Entonces creo que es un excelente ejemplo este proyecto en cómo puede pasar realmente, ¿no? Ya veremos, por aquí está la consultora, un espacio para hacer un showcase de este edificio, porque realmente creo que sí vale la pena. No sé si es que por ahí hay alguna otra pregunta, consulta que quiera hacer alguien de la audiencia, aprovechando que nos queda un poco de tiempo. Y si no, recordarles que tenemos esta presentación grabada en la página del CES. En el chat está el link para que ustedes puedan acceder a la publicación completa y agradecerte, Tatiana, por tu tiempo, por darnos este breve resumen de lo que fue todo este proceso, recuerdo bastante largo, para poder llegar a estas importantes y valiosas conclusiones. Muchísimas gracias, Tatiana, y muchísimas gracias a todos quienes se unieron y nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias y pues también nuevamente agradecerle al CES por esta invitación y pues extenderles la invitación desde el Consejo a que si después de esta sesión surge alguna inquietud a través de Soledad y pues del equipo de CES, nos pueden manifestar sus distintas inquietudes. Ellos también hicieron parte de este estudio y conocen también los detalles y la profundidad, lo que nos costó, pero también la alegría que nos dio poder tener como esta acogida de los distintos proyectos que participaron y bueno, ojalá en una próxima versión cada vez tengamos más proyectos, más países que participan. Entonces, muy atenta a resolver sus distintas inquietudes hoy y más adelante. Gracias, Tatiana, gracias con todos y un buen día para todos.